Todos conocemos el metro. Pero muy pocos saben los porqués de los nombres. El gigante naranja recorre las entrañas de nuestra capital. En Vincularte tenemos todas las preguntas Y algunas respuestas sobre nuestro famoso metro. Es momento de traer los signos, íconos, historia y nomenclatura del metro al espacio que hemos reservado para esta cultura general del chilango o chilanga de a pie. el Conocimetro. ¿El qué? Conocimetro. El Conocimetro de Vincularte. El Conocimetro anuncia su próximo arribo a la estación San Cosme, perteneciente a la línea 2, direcciones Tasqueña a Cuatro Caminos. El icono de la estación es la silueta de la Casa de los Mascarones. El documento más antiguo de donde se toman algunos datos sobre la edificación de la casa es el llamado Ribera de Cambas, durante el año 1562. Permaneció como huerta hasta los años de 1766 y 1771, en los que comenzó a construirse. El conde don José Vivero Hurtado de Mendoza tenía su casa principal en la calle de San Francisco, dentro del ahora primer cuadro de la ciudad, en la Casa de los Azulejos, y que quiso disfrutar de una buena casa de campo en el rumbo más apetecible de las inmediaciones de la ciudad. Para iniciar la obra se invirtió mucho dinero y en el año de 1771 muere el conde, sin ver concluida la construcción. La casa permaneció inconclusa y abandonada hasta 1882, año en que fue vendida por medio de una subasta pública, de tal modo que debido a sus múltiples poseedores pudo quedar concluida. Esto sucedió en un transcurso de 30 años. El licenciado Genaro Fernández MacGregor, en sus memorias, recuerda un hecho diferente, pues menciona que dentro del último tercio del siglo XIX, la viestuta casa de Tlaxpana alojó un colegio del ciudadano francés Narciso Gilbert y fue ocupada posteriormente por el Instituto Científico, antes de contar con un gran anexo. Existe un dato acerca de cómo fue la aparición del Instituto Científico en la Casa de los Mascarones, en la cual se menciona también la estancia del Liceo Franco-Mexicano. Existe una litografía impresa por Decaen, en la cual aparece la casa con un jardín interior, otro exterior y una huerta trasera, y lleva esta leyenda al pie: Liceo Franco-Mexicano, Casa de los Mascarones. Este dato no puede ser posterior al año 1893. Debido a las variaciones de fechas y datos exactos durante esta época del uso de la casa, podríamos inferir que el liceo ocupó el inmueble desde 1885 y que sería organizado por Gilbaut con el sistema francés y duraría hasta 1892 o 1893, año en el que el Instituto Científico de México tomaría el lugar, organizado por los padres de la Compañía de Jesús. En 1900 se les identificaba como los alumnos del Mascarones, más que del Instituto Científico. En el año de 1906, aportó a la recién construida Sociedad Anónima Instituto Científico de México la propiedad del inmueble. En 1914, el gobierno federal tomó posesión de la casa, con un juicio de nacionalización de todo el inmueble, y lo haría contra la sociedad mencionada, hasta 1940, cuando el presidente Lázaro Cárdenas liquidó el problema mediante un tajante decreto de expropiación por causa de utilidad pública. En el año de 1914, al ser derrocado el general Victoriano Huerta y asumir el poder Venustiano Carranza, se ordena la clausura y expulsión de los jesuitas del Instituto Científico e inicia un juicio de nacionalización de la casa, en aplicación de las disposiciones legales vigentes en materia de bienes eclesiásticos. Para entonces, el magnífico y escolar edificio fue puesto al servicio de la Escuela Nacional de Maestras, que permaneció ahí hasta 1925, cuando fue terminado el Centro Educativo José María Morelos. El 7 de octubre de 1929, la universidad creó la Escuela de Música, aparte del conservatorio, cuya existencia data de 1868 y que en 1925 se había intentado pasar de la Secretaría de Educación a la universidad, y al nuevo plantel se le dio por sede provisional el mismo edificio. El antiguo edificio de Mascarones fue definitivamente incorporado al patrimonio universitario por un efecto muy particular que se dio a la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 1929. Durante 1936 y 37 coexistieron en la casa la Escuela Superior de Música, la Facultad de Filosofía y Estudios Superiores y los cursos de verano. Entre 1941 y 1944 se realizaron las obras que le dieron el aspecto que todavía hoy conserva, excepto las recientes adaptaciones de cubículos, puertas y plafones falsos. Durante 1966 a 1967, la casa quedó vacía hasta que, a fines de este último año, volvió a ella la Facultad de Música,
al mismo tiempo que la casa fue declarada Monumento Histórico por la Comisión de Monumentos el 21 de octubre de 1959. La casa vuelve a quedar desocupada en 1960. El 3 de noviembre de 1994, la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico retoma la dedicación al estudio del edificio, haciéndolo parte de la extensión universitaria de centros de cómputo. Actualmente, Centro de Extensión en Cómputo y Telecomunicaciones Mascarones. Además de que actualmente funciona como una extensión del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, CELE, de la UNAM. Entonces, ¿por qué la estación se llama San Cosme y no Mascarones? Como en gran parte de las estaciones del metro, el nombre o denominación obedece a la avenida principal en la cual se encuentran. En este caso es Ribera de San Cosme. Y ya que hablamos del edificio que da origen a la silueta de la estación, hablemos también de quién fue San Cosme. Cosme y su hermano Damián son considerados mártires posiblemente de comienzos del siglo IV. Una tradición muy antigua atestigua la existencia de su sepulcro en Siria, donde se erigió asimismo una basílica en su honor. Desde allí, su culto pasó a Roma y más tarde se propagó por toda la iglesia. Según la tradición, son hermanos gemelos, nacidos en Arabia. Estudiaron las ciencias en Siria y llegaron a distinguirse como médicos. Se les conoció en el Oriente entre los santos, llamados colectivamente los sin dinero. Vivían en Aigae, sobre la costa de la bahía de Alejandreta, en Cilicia, donde ambos eran distinguidos por el cariño y el respeto de todo el pueblo a causa de los muchos beneficios que prodigaba entre las gentes su caridad y por el celo con que practicaban la fe cristiana. En consecuencia, al comenzar la persecución por parte del Imperio Romano, fueron de los primeros en ser aprendidos por orden de Lisias, el gobernador de Cilicia. Y luego de haber sido sometidos a diversos tormentos, murieron decapitados por la fe. Conducidos sus restos a Siria, quedaron sepultados en Cyrrhus, ciudad esta que llegó a ser centro principal de su culto y donde las referencias más antiguas sitúan el escenario de su martirio. Se dice, por ejemplo, que antes de ser decapitados, salieron con bien de varios tipos de ejecuciones, como ser arrojados al agua atados a pesadas piedras, ser quemados en hogueras y ser crucificados. Cuando se hallaban clavados en las cruces, la multitud los apedreó, pero los proyectiles, sin tocar el cuerpo de los santos, rebotaron para golpear a los mismos que lo arrojaban. Lo mismo sucedió con las flechas disparadas por los arqueros que torcieron su trayectoria e hicieron huir a los tiradores. Los santos Cosme y Damián son los patronos de médicos y cirujanos. Toda la información que necesitas sobre nuestro fabuloso metro, encuéntrala en www.metro.df.gov.mx. Intenso movimiento cultural. La cultura nace, crece, se reproduce, pero no muere. Vincularte. El pulso cultural de la capital.